¿Ahí quedas bien? Me queda más fácil porque arriba como está, no, es que empezamos con todo. El... Sí, que ya, amigo. No había más, ¿cierto? Estudiantes. De nosotros, digo. Porque con la cuenta, creo que del resto están De otros cursos. dispersos, entonces. Sí, 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 pero de nosotros no había más arriba, ¿cierto? No, pero antes llega bastante. 120 presencial, 5 o 6 personas. ¿De nosotros? O sigue siendo No, nosotros, ya no, de nosotros no. Buenas noches. Estoy saludándoles de allí. ¿Allá? Sí, sí, todo feo, espera. Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Estaban en la otra conferencia? Sí, señor. Ah, bueno, bueno. Muy bien. Aquí yo estoy con Domico y con Josué, con Augusto. Yo le digo Domico, pero bueno, también es Domico. Con dos, por eso. Dormido. Ah, entonces ya también va a ser que también. Y arriba ese televisor está fallando. Muy bien. Vamos a comenzar de una vez porque el tiempo es oro y el tiempo es vida, decía Séneca. Y tenemos clase ahora, yo tengo otra clase y bueno, lo que vamos a hacer hoy, ¿me están escuchando bien ustedes allá, que conectados? Muy bien, hoy y mañana vamos a terminar de ver el tema de la corrupción. Ya el tiempo nos va avanzando, ¿no? Ya nos queda poco. Me refiero al estudio, ¿no? No piensen, no se asusten, ¿no? Estoy hablando del estudio de Tiene semestre. Cristo por su iglesia. Entonces, que ya el tiempo se ha acercado. No, no, no es eso de lo que estoy Están hablando. cumpliendo la señal. Las señales de los tiempos. Estamos en los últimos tiempos, ¿no? Eso dicen desde el primer siglo. Nos quedan prácticamente 2 semanas, incluyendo esta serían 3, pero sin cortar estas son 2 semanas. Entonces, hoy y mañana vamos a ver el tema relacionado con la corrupción y la próxima semana vamos a tener una actividad relacionada con el último tema que tiene que ver con, o dos últimos temas, algo de relacionamiento con los colegas y un código de ética que ustedes deben desarrollar. Bueno, pero hoy vamos a terminar con este tema que tenemos. Sara está levantando la mano, señora. Sí, profe, buenas noches. Es para decirte que creo que mañana también tenemos conferencia a la primera hora, entonces no tenemos clase contigo mañana. Ay, sí. Digo los sábados, porque estamos. Sara, que tenías que recordar eso. Sara, cierto. Estábamos ahorita en reunión ahí con el equipo precisamente mirando estos temas y bueno, de todas maneras, sí nos hace falta el tiempo de clase, pero también es importante esas charlas que tienen, entonces no, ya está programado. Entonces vamos a mirar en esta media hora una presentación que hice al respecto, donde esto lo titulo Corrupción como forma de violencia. Esto tiene que ver con, claro que usted aquí no ve lo que, aquí los que están acá no pueden ver lo que les estoy diciendo. Voy a compartir la pantalla. Pero me toca sentar allá. No. Sí. ¿Se quieren hacer aquí atrás? Sí, güey. ¿Para ver la pantalla? Sí, necesitas apuntar. Y de paso miran aquí. Que entren desde el celular. Les vemos las caras. Háganse acá atrás mío, lo único es que les daría la espalda, me disculpan. No, tranquilo. Háganse, disculpen un momento que aquí nos vamos a acomodar. No 3 Pro.
Muy bien, ya comenzamos, María José. Organizó los guardaespaldas. Que María José ya nos está regañando. Pilas, pues ya vamos a comenzar. Entonces, eh, miren, esto es lo que vamos a ver brevemente. Primero una introducción. ¿Ustedes alcanzan a ver ahí mi pantalla? Augusto y José, ¿sí? ¿Alcanzan a ver? Sí, sí. Qué pena con ustedes, de verdad, darle la espalda. Miren, estos son unos datos, esto está tomado de una conferencia que yo di hace, en el 2019, por eso la fecha que está acá. Esa fue una conferencia que me invitaron a dar en la Personería de Bogotá sobre este tema, ¿sí? Entonces yo tomé insumos de acá para esta presentación. Por eso las estadísticas de ese año, que ahorita ya van a mirar una estadística actualizada. Por lo general, Colombia siempre pues ha estado entre los 50 primeros países donde más hay corrupción en el mundo. Como ustedes leen allí, la escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 muy corrupto y 100 muy limpio. En el 2018 nosotros estábamos en el punto, teníamos 37 puntos, pero miren aquí esto está muy actualizado. Eso dice índice de la percepción de corrupción, ¿sí? Y nosotros, entre 180 países, esto sí es al año 2022, pues está actualizado, bueno, al año pasado. Entre 180 países ocupamos el lugar 91, ¿sí? Y los puntos estamos en 39 puntos sobre 100, ¿sí? Hay que tener presente que en algún momento, es decir, entre uno esté más cerca en puesto al 0, pues es porque es más corrupto. En puestos, ¿sí? No en este rango, no en este puntaje, sino en este puesto. Esto es como ranking, es como el puesto donde uno se ubica. Colombia, en el artículo que ustedes leyeron, ¿recuerdan? El de los años 90, que leyeron de cuando la corrupción invade el tejido social, ¿sí? El otro artículo que leyeron. En ese artículo, Colombia, en esos años, en los años 90, Colombia llegó a estar entre los primeros 10 países más índice de corrupción. Miren, esta es otra estadística también reciente, actual. Esta es de enero de 2023, donde se muestra la corrupción por países a nivel de Latinoamérica y cómo se considera que esta afecta a los ciudadanos, ¿sí? Donde se mira también, pues, como ustedes pueden leer allí, la poca efectividad, se los acerco más acá, la poca efectividad de las leyes en materia de lucha contra la corrupción, ¿sí? La corrupción es un fenómeno a nivel mundial, en todos los países hay corrupción, solamente que en Latinoamérica hay más. Y miren ustedes en Latinoamérica, Perú, según esto, es el país más alto, pero en segundo lugar nosotros estamos. Más que incluso un país como Venezuela, Que consideramos más que uno considera más corrupto, dice por acá Jesús. Miren esto tiene que ver con eso, disculpen ustedes acá que de pronto no alcanzan a leer, pero dice, esta es una encuesta donde dice que si tiene una opinión favorable o desfavorable de estas distintas instituciones. Esto todo es reciente, esta información es de este año. Y miren que ahí se mencionan distintos tipos de instituciones, legales, ilegales, del ejecutivo, del legislativo, cuestiones relacionadas con medios de comunicación, en fin. Miren, por ejemplo, ¿por qué incluyo esto acá? Porque en todas estas instancias uno mira niveles y formas de corrupción. Miren, por ejemplo, el ejército, la percepción o la opinión que hay de las fuerzas militares. Favorable sigue teniendo un porcentaje alto, ¿no? La Iglesia Católica, obviamente aparece aquí, sigue teniendo. Pero miren cómo empieza a bajar la registraduría, los empresarios, la policía,
los medios de comunicación, bueno, la fiscalía, interesante, la fiscalía es algo que está casi que en la mitad, ¿no? La procuraduría, que son entes para cuidar lo relacionado con estos temas, ¿no? La Contraloría y otras instancias, hasta grupos armados como el ELN. Los partidos políticos, miren la poca credibilidad que tienen los partidos políticos, dice 19%. Eso es muy lógico, ¿no? Muy lógico. Muy bien. Miren estas cifras. La corrupción desvía, ustedes alcanzan a leer ahí, Josué y Augusto. Dice, la corrupción desvía el 5%, perdón, del Producto Interno Bruto a nivel mundial, lo que equivale a 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares, que van para el beneficio de unos cuantos. O sea, la corrupción es un problema mundial. El FMI, Fondo Monetario Internacional, estima que el costo anual de los sobornos en el mundo oscila entre 1.5 y 2 billones de dólares. En la última encuesta Colombia Opina, de Inbamer, mire, reciente, de mayo del 23, indica que el 84% de los colombianos consideran que la corrupción está empeorando. Y 68% de los colombianos no está satisfecho con su estándar de vida, es decir, con todas las cosas que puede hacer y puede comprar. Ahora bien, la corrupción es un fenómeno muy complejo que tiene que ver con distintas cosas. La corrupción tiene que ver con cuestiones políticas, tiene que ver con la empresa privada, tiene que ver con la empresa pública, tiene que ver con instituciones del Estado, pero tiene que ver también con otro tipo de instituciones. Bueno, de ahí que si uno dice que es un problema complejo, entonces lo que estamos afirmando también es que el abordaje de esto y por ende la solución no es algo sencillo. Bueno, la solución no está en cambiar una cosa, ¿no? El que alguien dice, no, pues hay que mejorar, bueno, decir una bobada, bueno, en una bobada, un ejemplo. Alguien puede decir, no, hay que generar más empleo. Sí, sí, claro, hay que generar más empleo. O hay que mejorar las condiciones laborales, ¿cierto? De los empleados, que les paguen mejor, que claro, eso hay que hacerlo. Pero hacer eso no garantiza que no haya corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción, repito, es un fenómeno complejo. ¿Bien? Entre otras, algunas consecuencias de la corrupción a nivel del Estado. El Estado se vuelve ineficiente cuando hay corrupción. ¿Por qué esta imagen del puente? ¿Eso tendrá que ver con corrupción? Los famosos puentes de la vía al llano. Allá los amigos, las amigas que están en los llanos. Claro que tiene que ver con eso. El Estado se vuelve ineficiente, la corrupción mata. Por eso yo lo pongo como la corrupción como una forma de violencia. La corrupción enferma, impide el acceso a una vida digna. Tiene un reflejo muy significativo en los niveles de pobreza de un país. Por eso un país, entre más pobre, más corrupto, o más bien al contrario, entre más corrupto, mayor pobreza. Es la forma correcta de decirlo. Entre mayor pobreza, mayor corrupción. ¿Qué otras consecuencias de la corrupción? Amenaza los derechos humanos cuando los que precisamente son corruptos se protegen en la complicidad de sus colegas o de sus superiores y cuando hay impunidad. La gente aquí en Colombia, yo no sé si ustedes han oído hablar de este tipo, Emilio Tapias. Ahí no está la imagen de él. Hay imagen de 4 famosos que hicieron parte de lo que se conoce como el cartel de la toga, que tenía que ver con jueces y magistrados de las altas cortes, acusados por corrupción. Emilio Tapias es el que está detrás de esos escándalos de corrupción de Saludcop. Yo no sé si ustedes han oído de eso, tema ahí de la EPS. Y Emilio Tapia ha sido juzgado por una cantidad de vainas, o acusado de una cantidad de vainas, de hecho hasta la cárcel ha ido eso. Pero él vuelve, a él lo acusaron por un escándalo grandísimo, de miles de millones de pesos, de cientos de miles de millones. Y luego hizo lo de Saludcop, donde también él había robado una cantidad de cientos de millones. Y luego fue acusado por otra cosa. ¿Por qué? Porque precisamente también el sistema hace que las personas
reciban unas penas muy bajitas, entren a negociar, ¿sí? Miren estos 4 ejemplos que están allí. José Leonidas Bustos está libre y está viviendo en Canadá. Francisco Javier Ricaurte, libre por vencimiento de términos. Gustavo Malo Fernández, que todos ellos son gente de la Corte Suprema de Justicia. Detenido, pero en el Cantón Norte. Ustedes saben que allá hay una detención especial, ¿no? Y recuerden que esto lo mencionamos hace 8 días, Luis Gustavo Moreno, que sale abajito, extraditado y detenido en Estados Unidos, pero él hace poquito se terminó la condena de él. ¿Eso por qué? Eso, ¿qué muestra eso? Que entonces la gente dice, pues ser corrupto no es tan malo. Si a usted lo cogen, entonces usted dice, listo, pago tanto de plata, negocio así, devuelvo tanto, uy, miles de millones, devolvió 10.000 millones. Entonces la gente dice, uy, 10.000 millones de pesos es mucho, pero para esa gente eso no es gran cosa. Entonces siguen en ese negocio, Eso es una cosa muy, muy compleja, ¿sí? Afecta la legitimidad, la confianza del Estado y afecta a la sociedad. De ahí que afecte, como ustedes lo leían, el texto de Zuleta, la corrupción invade el tejido social y eso ya se vuelve una plaga muy tenaz. Cambio de imagen, ¿no? Señor, Cambio, o sea, lo que dice en la escritura, ¿no? Por ejemplo, si yo soy, o sea, soy creado a la imagen de Dios, ¿no? Pero cuando uno peca, pues ya uno comete algunas cosas, pues la sociedad lo va a ver con otra imagen, que ya no es como antes. sí, Entonces, creo que suele pasar lo mismo en cuanto a este tema, porque, o sea, hay muchas personas que dicen, no, es que ya no soy, ya no hago parte del narcotraficante, de los narcotraficantes, pero en sí, como ya la imagen se ha mostrado muy mal, entonces la gente siempre va a tener esa imagen, es nunca, verdad. nunca van a cambiar la imagen. Exacto, y el cambio para que se dé, entonces tienen que ocurrir distintas cosas. Muy bien. Miren esta cita, gracias José por tu opinión, de Adela Cortina. Ella pregunta, ¿alcanza a leer ahí, José? Sí. Léelo, por favor. ¿No será más confiable potenciar seriamente la moralidad que fijarse en la sola legalidad? ¿No será mejor garantía de una sociedad justa apropiarse de actitudes éticas que dejarlo todo al juego de las querellas, las impugnaciones y los recursos? ¿No será más seguro cambiar hábitos, convicciones y costumbres de la sociedad civil que confiar en la clase política? Recuerden que Adela Cortina es una filósofa española que habla mucho de ética, ¿no? Ella la hemos leído por ahí en varios cursos con ustedes. Y recuerden esto que lo trajo a colación Jamie Patricia la vez pasada en su intervención. ¿Te acuerdas, Jamie Patricia, que hablabas del problema de las manos sucias, recordando lo que vimos por ahí en alguna clase hace mucho tiempo, tal vez con la mayoría de ustedes? Aquí lo traigo nuevamente a colación. Esta es la cita del texto El Príncipe de Maquiavelo. Supuesto que un príncipe en todo quiere hacer profesión de ser bueno, cuando en el hecho está rodeado de gentes que no lo son, o sea, que no son buenas, no puede menos de caminar hacia su ruina. Dice Maquiavelo, es pues necesario que un príncipe que desea mantenerse, ¿sí? Aprenda a poder no ser bueno y a servirse o no servirse de esta facultad según las circunstancias lo exijan. Esto es tremendo, ¿no? El consejo que Maquiavelo le da al gobernante, ¿no? En otras palabras, Maquiavelo le dice, no sea bobo, ¿no? Si hay gente que roba, usted también tiene que saber cómo es que es la vuelta. Si hay gente que hace tal vaina, usted tiene que saber hacerlo, ¿no? Ese es el famoso problema de las manos sucias. El problema de las manos sucias ha tenido históricamente unas justificaciones morales y ha tenido 3 justificaciones morales que ustedes ven ahí en la pantalla. La primera se conoce como el compromiso, la segunda como el desenredo y la tercera como el aislamiento moral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando una persona llega a un cargo público, pero recuerden que la corrupción ya va más allá de lo público, ¿no? Aquí yo pongo el ejemplo de Maquiavelo, pero esto aplica también para el sector privado. Entonces, cuando una persona llega a un cargo, entonces, como la corrupción es algo que ha estructurado a la sociedad, entonces es muy común voy a poner un ejemplo, esto sí es un ejemplo ilustrativo de mentira, ¿no? Aquí con la universidad.
Entonces, supongamos que Unisimes ha recibido dineros del narcotráfico para sostenerse. Y eso, digamos que se sabe por debajo de cuerda. Es un ejemplo, ¿no? No es verdad. No, y lo digo por lo que queda grabado. Esto es solo una ilustración. Entonces, supongamos que eso se sabe. Entonces, cuando llega uno a trabajar a una institución así, entonces le dicen, entonces habla con uno del jefe o el principal o tal, y le dicen, no, mire, nosotros por estudiantes esto no nos da, no nos sostenemos, por eso hemos tenido que recibir dinero de tal, tal, y hay un grupo que nos apoya en esta forma, tal, aquello, nos da tanto dinero mensual, Tin, entonces para que usted sepa, Tin, listo, para que usted lo sepa. ¿Está de acuerdo? Ah, bueno, sí, listo. Entonces uno llega a un cargo y ya le han dicho eso. Entonces uno empieza a trabajar, estoy explicando en qué consiste la justificación moral del compromiso, ¿listo? Entonces la gente cuando entra, y eso pasa mucho cuando llegan a un cargo público, ahorita que hubo elecciones, ¿no? Que el alcalde, que el edil, que el concejal, entonces llegan, ya tienen un compromiso con otros. Ya de entrada se comprometen, entonces dicen, es que yo llegué y allá en esa institución, en esa empresa, en esa universidad, en ese partido, vieron que ya, o sea, desde que yo llegué, ya me pusieron las testas sobre la mesa y pues yo no acepté desde el inicio, yo no hice el trato con ellos, es un compromiso que hay de otros, por tanto yo entonces lo que hago es trabajar ya allí, pero yo no hice eso, ¿sí? Solo ser parte. Eso lo hicieron otros. Yo llego allí, pero ya otros firmaron, otros se comprometieron. El desenredo es similar, aunque es diferente, porque tiene que ver precisamente con que entonces las personas quieren en algún momento salirse, ¿sí? Pero empiezan precisamente a elaborar una serie de estrategias para no seguir haciendo parte por eso la figura del desenredarse, pero en últimas terminan enredándose más en cosas. Otra vez, ellos justifican que no son los que firmaron tal cosa, que recibieron tal dinero, ¿sí? Eso pasa mucho de verdad aquí en Colombia en términos de dineros ilícitos, porque las personas dicen, no, yo no recibí eso, lo que yo hice fue que con un dinero que ya existía, entonces yo lo invertí en tal cosa. Entonces yo lo invertí en tal cosa y eso me dio un rendimiento al tanto y y usted va a mirar y ese negocio es legal. Entonces hay una especie de desenredo moral, pero hay un origen donde eso fue algo negativo. Yo no sé si ustedes, me acordé ahorita, vieron esa película El crimen del padre Amaro. ¿La vieron? No, ¿Han escuchado esa película? ¿No? yo he escuchado aquí. El crimen del padre Amaro. Es una película, bueno, yo no sé si a mí me parece una muy buena película. Esa película la protagoniza Gael, un actor bien interesante. Y en esa película muestran, es una película mexicana española. Y bueno, es una película bien compleja, es fuerte en términos de asuntos de sexualidad, pero en temas políticos, de violencia, es una película interesante. Pero es bien interesante que en esa película precisamente es común en México, en determinado lugar, que los narcotraficantes ayudaron a construir unas capillas, una capilla puntualmente. ¿Sí? En eso no consiste el crimen del padre Amaro, pero lo muestran allí de una manera muy normal. Y entonces cuando el padre va a dar explicación, el sacerdote, ¿no? Va a dar explicaciones, entonces él dice, alguien dio una ofrenda, un diezmo, una limosna, no sé, el dinero, y yo no me pongo a preguntar de dónde viene el dinero. Y yo con eso entonces, pues he construido esto, gracias a Dios, por la divina providencia, no sé qué más, ta, 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 ta. Y eso fácilmente puede pasar en una iglesia, ¿no? Donde alguien puede decir, mire, a mí no, un pastor puede decir eso. Puede decir, a mí no me interesa dónde viene el dinero. Yo no ando preguntando dónde vienen los diezmos. Dios conoce el corazón de cada persona. Dios mirará y esa persona tendrá que darle cuentas a Dios. ¿Sí ven cómo los va enredando? Entonces, el desenredo precisamente.
Yo sé que lo que estoy diciendo es complejo, porque muchos casos se han visto. Aquí en Colombia hay investigaciones juiciosas relacionadas con eso que estamos hablando. Y sobre todo hay momentos, hay lugares donde es difícil tener control también y entonces hay uno que dice, recuerde, mira lo que dice aquí, justificación moral. Uno lo que está haciendo allí es justificar una justificación moral. ¿Sí me entienden? Que uno está diciendo, yo no me he robado nada, yo no soy narcotraficante, yo no le voy a preguntar a los 10.000 miembros de mi iglesia, uno por uno, a ver de dónde viene la plata, porque ¿quién hace eso? Ok, muy bien. Dejemos ahí el tema. Y el tercer punto de esta justificación moral es el aislamiento moral. ¿En qué consiste esto? Consiste en que cuando una persona llega a una institución pública, privada, lo que sea, y decide actuar bien, es decir, no seguir con la línea de corrupción, lo que tiende a ocurrir en esos escenarios, en esos espacios, es que le aíslan moralmente. ¿Sí me hago entender? Ya, entonces ya la persona dice, es que si yo no hago eso, hasta me pueden echar. Si yo no hago tal cosa, entonces ya no me contratan, no me renuevan el contrato. Si yo no hago tal cosa, entonces ya no me van a llamar. Si yo no hago tal cosa, esto, lo otro, aquello, ta, ta, ta. Muy bien. Corrupción es violencia. La corrupción no es solamente una cuestión, o sea, sí es robo, tiene que ver con muchas cosas. Esto es tomado de la lectura que ustedes hicieron. Sara, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, señor, dice así. La corrupción comprende un conjunto de actividades y relaciones que atraviesan la sociedad. Se puede producir en el sector público y privado, en el comportamiento del funcionario y del ciudadano. En síntesis, la corrupción tiene por escenario tanto el Estado como la sociedad civil. Gracias, Sara. Miren que según esa definición que haga la corrupción, entonces, según esa definición, para mí es casi que una forma de vida y es una manera como se ha estructurado el Estado. O sea, en buena medida el Estado se ha estructurado a partir de prácticas corruptas y es algo que se ha normalizado. Ustedes lo mencionaron mucho en sus intervenciones en las clases anteriores. Miren aquí hablar algo de violencia, corrupción como forma de violencia. Hay un concepto acuñado por Johan Galtung. Johan Galtung fue un sociólogo, filósofo noruego. Y él usa esto sobre todo para explicar cómo surgen o qué características tienen los conflictos a nivel social. Y él dice que la violencia es como un iceberg. ¿Ustedes todos saben lo que es un iceberg? Un iceberg es como un témpano de hielo, ¿sí? Que se ve en el mar y que tiende a tener como la forma de un triángulo, ¿sí? Eso es un iceberg. Entonces dice Galton que la violencia es como un iceberg, solamente que nosotros estamos acostumbrados solo a ver la puntica del iceberg, ¿sí? Como la parte que sobresale, pero ignoramos todo lo que está debajo. Por lo general un iceberg se ve así la puntica nomás, pero lo que está abajo eso llega hasta las profundidades. Y entonces él dice que para solucionar la violencia en cualquier sociedad hay que abordar el iceberg, no solamente lo que se ve. ¿Sí? Y él habla de tres tipos de violencia que se entienden mejor con esta imagen. Él habla de la violencia directa, la cual es visible, habla de la violencia cultural y habla de la violencia estructural. ¿Con usted no habíamos visto esto antes en otra clase? Creo que no, ¿cierto? Ustedes creo que no hemos visto en ninguna de las clases que les doy, ¿cierto o no? Muy bien. Violencia directa, violencia cultural, violencia estructural. La violencia directa es la violencia que vemos. El golpe, el disparo, el robo, el que lo atracan en el celular, que le rompen la puerta del vidrio del carro, que no sé qué. Eso sí, lo que vemos. Las bombas, la guerra, los asesinatos allá de Israel a los palestinos, en la Franja de Gaza, los asesinatos de Hamas a los de Israel, es lo que se ve. Eso es violencia directa. Pero vienen las definiciones.
María José, ¿puedes leer estas definiciones, porfa? La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y responde a actos de violencia. La violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta precisamente en la negación de las necesidades. La violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. A menudo las causas de la violencia directa están relacionadas con situaciones de violencia estructural o justificadas por la violencia cultural. Muchas situaciones son consecuencias de un abuso de poder que recae sobre un grupo oprimido o de una situación de desigualdad social, económica, sanitaria, racial, entre otras cosas, y reciben el espaldarazo de discursos que justifican estas violencias. Gracias, María José. Entonces, la violencia directa, la que vemos, tiene un andamiaje que es la violencia estructural y la violencia cultural. La corrupción es así. O sea, mi tesis o lo que yo les estoy presentando dice que la corrupción es esto, lo que nosotros vemos de la corrupción. Todas esas cifras que vimos ahorita, ¿sí? Todo lo que tantos billones, que no sé qué más, que la toga, que eso es eso es directo, es lo que vemos. Imagínense lo que no vemos. Quiere decir entonces que hay unas cuestiones a nivel estructural, a nivel de cómo está también organizado el Estado, que van a permitir que se dé esa corrupción. Entonces, tantos problemas que hay, por ejemplo, con dinero que se desvían qué sé yo, de obras públicas, de las vías, de los famosos elefantes blancos. Ustedes han visto eso. Todos los lunes en el noticiero CMI presentan un elefante blanco, un elefante que llaman ellos, y eso quiere decir una obra que en el país no se ha terminado, en cualquier parte, precisamente por la corrupción. Que el polideportivo de tal lado, que el estadio de no sé dónde, que el colegio de Sisemás, que el hospital de no sé dónde, y eso responde a una cuestión también que tiene que ver con cómo se da la contratación en el Estado, cómo se permite eso, cuando se abre una convocatoria o una licitación, cómo son los procesos, en fin, todo eso. Hay temas estructurales, pero también hay cuestiones culturales. Y por cultural entonces hacemos referencia a esas prácticas que se van volviendo costumbre, ¿sí? Entonces en una sociedad, otra vez, nosotros hemos normalizado la corrupción. Hemos normalizado la corrupción al punto de que entonces, otra vez, no es malo, no es negativo, es normal que haya corrupción. Es normal que alguien robe, es normal que alguien de pronto reciba un dinero que no es a dónde viene, es normal que es normal. No hay que preguntar, no hay que decir, eso es normal. Eso entonces nos lleva a pensar que estamos ante un problema grave. Y como decíamos que la corrupción es un problema complejo, y decíamos también que la corrupción tiene que ver con unas cuestiones éticas y políticas, entonces es bueno hablar de estos sistemas de regulación del comportamiento. La ley, la moral y la cultura. Ustedes aquí lo pueden ver mejor, ¿sí? Esto funciona a nivel de toda sociedad. Es decir, toda sociedad tiene estos sistemas de regulación del comportamiento de los ciudadanos. La ley, lo que es legal. Entonces, ¿qué dice este sistema de regulación del comportamiento? Que debe realizarse lo que es legalmente permitido. Tiene unas instancias que velan por esto, que las hacen, otros que las hacen que se cumplan, otros que sancionan si no se cumplen, en fin. Pero la ley no es lo único que forma una sociedad, también la moral. Y la moral hace referencia precisamente a esa conciencia del individuo que en su actuar libre le lleva precisamente a decidir de determinada manera. Y la cultura, que ya lo hemos mencionado, es algo donde la sociedad misma, porque no basta con un individuo,
sino es un problema a nivel de la sociedad. La misma cultura, la misma sociedad, perdón, establezca, genere, instale unas prácticas de no corrupción. Entonces voy a poner otro ejemplo de Unicines, pero este ejemplo sí es real, lo que hacemos nosotros con la cooperativa, con la tienda que tenemos aquí. Otra vez, aquí hemos querido crear una cultura donde nadie va a estar cobrando ahí lo que ponemos, donde la gente va y pone su plata, que no sé quién robó, que no sé quién, que yo vi a tal que no pagó todo, que yo vi a este otro que sí, que por qué no ponemos cámaras, que mejor dicho tal, pongamos un vigilante ahí armado para que, es decir, uno puede mirar formas de cómo, pero otra vez, si no acudimos a lo que tenemos como seres humanos, nada nos va a llevar a eso. Y lo que tenemos como seres humanos es la capacidad de actuar moralmente, de hacer cultura y de regirnos por unas normas. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. El tiempo se nos va. Ya, rápido. Ya se fue la clase. No nacemos siendo corruptos. La corrupción la aprendemos. Claro, alguien va a decir, no, pero sí, somos pecadores, tal, no sé qué más, tal, es para aquello, lo otro. Sí, pues cuando uno dice eso, pues todos los males ahí caen. Pero lo que pasa con ese tipo de afirmaciones es que son afirmaciones muy metafísicas y muy abstractas. ¿Sí me hago entender? Es decir, en algún momento, si usted es corrupto, aprendió a ser corrupto. No nació así. No, porque es que es fácil echarle la culpa a Adán y a la cosa, y a Eva y todos los pecados y esto. Y eso en últimas no. De hecho, en la clase que sigue voy a hablar de eso. Tiene que ver con el problema del mal, que muchas veces nuestros acercamientos son acercamientos muy abstractos, metafísicos, pero no son acercamientos acertados. Aprendemos a ser corruptos, así como aprendemos a ser violentos. Por tanto, podemos desaprender aquello que hemos aprendido. Esto yo lo dejo en un plano de lo ético-moral, porque obviamente esto tiene otras implicaciones también en lo ético-político. Y termino con la frase que inicié de la cortina. De la cortina pregunta, ¿no será más fiable potenciar seriamente la moralidad? O sea, tomar en serio el hecho de que el ser humano es un agente moral. Yo creo que sí, esa es la realidad. Muy bien, vamos a dar ahí, porque ahorita tenemos otra clase a las 8, ustedes y yo, entonces vamos a dejar ahí. Yo les explico por correo, entonces, ¿qué hacemos la próxima semana? ¿Listo? Porque mañana no nos vemos. Me da mucha tristeza no verles mañana. Se me nota la tristeza. No, nos Se vemos. le nota. Nos vemos el otro miércoles, Dios mediante. Chao. Despídanse aquí de los compañeros. Vea, hoy tuve dos guardaespaldas. Saludos a los guardaespaldas. Chao, Chao, profe, chao, profe. guardaespaldas. Gracias, Hasta profe. luego. Y eso Los Ángeles.